Bienvenidos a una nueva sesión de mitos de la Edad Media. Con esta sesión vamos a acabar la serie de mitos de la Edad Media. Vamos a concretar algunos de ellos que no son precisamente obra de aquellos, llamémoslos medievales, sino fueron obra de los ilustrados y decimonónicos liberales. Un ejemplo es el cinturón de castidad. Tal artilugio jamás existió en la Edad Media, ni siquiera en la Edad Moderna. Fueron los iluministas del siglo XVIII y los primeros en hacer correr el bulo de dicho cinturón como cosa de la barbarie, supuesta barbarie medieval. Diderot, Voltaire, lo dejaron establecido como una verdad incuestionable en la enciclopedia, que dedicó una entrada al cinturón de castidad. Dice, instrumento medieval, tan infame como lesivo a la sexualidad. Fue un mito construido y utilizado como arma cultural de la Ilustración y el liberalismo contra la edad cristiana. Indudablemente, a favor de todo ello estuvieron los capitostes que dirigían el proceso revolucionario, los de la logia, los de la secta, que dice la Virgen María, los llama así. Da igual que exista o que no exista. La cuestión fue endosarle a la Edad Media tal cinturón, venderlo así, como la bárbara y oscurantista costumbre medieval de torturar a las propias esposas para que conserven la virtud y fidelidad. Pues verán ustedes, en 1846, el British Museum, perdón por la pronunciación, el Museo Británico de Londres, exhibió uno de estos supuestos cinturones con el cartelito de medieval. Grande fue la expectación, pero más aún grande fue el fraude. Tal fue el escándalo que el British tuvo que retirarlo inmediatamente, porque no era un elemento medieval, era un elemento del siglo, al cambio del siglo XVIII al XIX. Los primeros cinturones de castidad fueron fabricados en ese cambio de siglo, del XVIII al XIX. Fueron y surgieron de los húmedos sueños y calenturientas mentes de esos generados revolucionarios burgueses. Eran utilizados por esos degenerados en el ámbito de sus prácticas. Puntos suspensivos. Durante el último tercio del siglo XIX, surgieron los primeros cuadernillos de fotografías pornográficas. Y ahí es donde salían esos cinturones. La cuestión, créanme, no tiene más recorrido, pero sin embargo, oh sorpresa, ha quedado en la mente del hombre contemporáneo como ejemplo de la supuesta brutalidad medieval, machista de los hombres, machista contra las mujeres. Como ven, no es verdad. Otro ejemplo de cómo se intentó utilizar la ideologización cultural para derrumbar toda una época, la época cristiana, y ensalzar la época liberal. Otro ejemplo, el ius prima noctis, el famoso mito de Pernada, el derecho de Pernada.
Bien, no hay registro, al menos en los reinos hispanos, no hay registro del derecho de pernada, no existe. Es cierto que hay algunas citas muy breves en legislaciones como en las partidas, pero se refieren a las ofensas al novio o a la novia. Y son ofensas verbales, y, de cualquier tipo de ofensa verbal, especialmente ofensa contra la virtud de la novia. Y contra esas ofensas se establecen penas muy severas para quien ofendiera a una novia o una esposa, la esposa de otro, con palabras contra su virtud. La cuestión también aparece en el Proyecto de Concordia de 1462, donde los remensas catalanes exigen eliminar los malos usos. De la larga lista que presentan al rey sobre los malos usos, figura el jus prima noctis, pero en este caso se está refiriendo a los tributos, es decir, a los derechos que se debían pagar, que se debían dar al señor para la realización de la boda en su territorio. Los señores contestaron que aceptaban la retirada de estos tributos y el rey lo refrendó. Esto queda así señalado en la sentencia arbitral de Guadalupe en 1486, donde quedan abolidos los malos usos, es decir, los impuestos que los señores ponían a sus vasallos, especialmente a los campesinos, entre ellos ese derecho de jus prima noctis, referido a que los novios, cuando se casaban, tenían que pagar un tributo, un impuesto. Para entender este pecho e derecho, que era como se llamaba, debemos situarnos en la crisis bajomedieval, una época de malas cosechas, lo que afecta a la alimentación de la población, a la debilidad y por lo tanto trae enfermedades. Pensemos en la peste negra, por ejemplo. Todo lo cual hace más fácil la muerte. Y por lo tanto, estamos ante una baja demografía. Una época en que los reinos de España estaban en guerras civiles en Castilla, en Aragón, y mientras, por otro lado, la cristiandad estaba inmersa en la guerra de los 100 años. Lógicamente, las personas movilizadas, tanto para la guerra, tanto los señores como el rey, eran precisamente las más sanas y las que estaban en edad de procrear y trabajar. Sin embargo, eran movilizadas para la guerra. Todo esto repercutía aún más en la reducción de la natalidad europea y extraía manos de obra a campos, molinos, talleres, etc. En muchos lugares y villas, bajo jurisdicción señorial, ante la falta de población, el señor utilizaba el jus prima noctis para obligar a los novios a pagar ese tributo, a celebrar la boda en ese territorio, consumar el matrimonio en ese territorio y, por lo tanto, que no se pudieran mover de ese territorio. Pero es que además, el hecho de pagar un tributo era un acto de reconocimiento legal de que esa persona o personas estaban ligadas a ese territorio y a ese señor. Pero también, además, resulta que la realización de un matrimonio consumado en ese territorio era así también una forma de estabilizar a la familia entera. Un territorio poblacionalmente estable
o en aumento garantizaba el mantenimiento de las obligaciones del señor para con los vasallos. Que el señor pudiese proteger los derechos y libertades de sus vasallos. Y daba la capacidad al señor de que tenía vasallos para poder defender esos derechos, los derechos de toda la comunidad, y defenderlos ante otros señores. La cuestión del asentamiento y consolidación de la población en un territorio, perdonen ustedes, no estuvo exenta de competencia. Hubo competencia señorial por la mano de obra, porque, vuelvo a repetir, estaban espoleados por la falta de gente. Entonces, los señores se peleaban por la oferta de gente y daban o intentaban dar mejores posibilidades que el señor del territorio de al lado. Mejores condiciones contractuales vasalláticas. Había, por lo tanto, un pujante mercado de oferta hacia aquellos que se querían casar, o que querían estar en un territorio. Yo te ofrezco estar en este otro territorio. Vas a pagar menos impuestos. Te voy a dar más derechos. Perdón. Pero, de nuevo, ¿con qué nos encontramos? Pues con la anticristiana Ilustración. Y el mito del derecho de pernada se convirtió en otro de los lugares comunes para la crítica contra la Edad Media, contra el antiguo régimen. Y muestra de la supuesta tiranía de aquella edad cristiana. De nuevo vuelvo a la enciclopedia, donde Diderot y Lambert se dedican a fustigar la barbarie medieval del derecho de pernada, solo existentes en sus lúgubres mentes. La degenerada burguesía liberal decimonónica popularizó el mito en aras de recabar el apoyo popular al nuevo y maravilloso sistema liberal y democrático. Por tanto, estamos ante otra invención iluminista y propagada por la degenerada burguesía liberal decimonónica. Otro de los mitos de la Edad Media es que supuestamente sería una época compuesta de gentes hediondas, donde la higiene brilla por su ausencia, con núcleos urbanos convertidos en pozos negros pestilentes. Una humanidad, por lo tanto, imbuida en detritus, pues no hay nada de esto. Resulta que las gentes de la Edad Media estaban muy preocupadas por la salubridad y limpieza. Piensen ustedes que era una cuestión de simple supervivencia, una mala salubridad, unas villas no bien limpias, podían generar una peste que se podía llevar a miles de personas. Para empezar, las actividades gremiales que requerían ciertos actos y elaboraciones, mataderos, talleres de curtido de pieles, tintorerías, se situaban fuera de las murallas de las ciudades o de las villas, es decir, extrarradios. Era un deber comunal mantener limpio el lugar, la villa, la ciudad, y se establecían multas para aquellos que ensuciaban las calles. El hecho de tirar un papel, por ejemplo.
Además, es que el papel era un elemento de lujo y en aquella época nadie tiraba un papel. Las legislaciones municipales establecían los lugares donde los talleres debían depositar los residuos. Los barrios de los núcleos urbanos se estructuraban según su gremio. El barrio de los zapateros, el barrio de los tejedores, de los cordeleros. Cada uno de esos gremios era el encargado y el obligado a mantener ese barrio limpio. Hay multitud de ejemplos. Por ejemplo, las ordenanzas de 1245 de Aviñón establecían multa de 2 florines a quienes tiraran basura o vertieran agua sucia en las calles. Por lo tanto, nada de eso del agua va. Eso es cosa del régimen liberal decimonónico y de principios del siglo XX. Las autoridades municipales establecían lugares donde la gente podía echar la basura, podía echar los excrementos humanos. Los orines, además, eran reutilizados para lavar y blanquear la ropa, y esto ya venía del Imperio Romano, de la época romana. Incluso se establecían lugares donde se podía uno lavar los dientes. Y en muchas ocasiones se utilizaban los orines por el amoníaco. Los documentos municipales recogen quejas vecinales sobre malos olores y suciedad de tal taller o de tal actividad, tales como, por ejemplo, los Memoranda Rolls de Londres. Es decir, que la gente estaba sensibilizada con la salubridad urbana. Las villas y ciudades tenían sistemas de canalización de aguas residuales, herederos de época romana, mejoradas y ampliadas, y nunca se tiraba ese agua o ese agua iba a desembocar directamente al cauce principal de un río. Londres y París fueron dos grandes capitales donde se permitía la canalización directa al Támesis o al Sena. Pues verán ustedes, en la segunda mitad de 1200, las quejas de los londinenses y los parisinos eran tales por esta permisividad que sus ayuntamientos prohibieron tales prácticas. En consecuencia, desviaron las canalizaciones y se llevó a cabo la limpieza de tales ríos. Perdón. Las autoridades municipales incluso llevaban a cabo controles periódicos de ratas. En el siglo XIV, por ejemplo, justo antes de la peste negra, grandes capitales como París, Roma, Londres o Viena tenían un parque de 400 carros de recogida de basuras y desechos. Las villas y ciudades tenían baños públicos, muchos de ellos de herencia romana. Hasta el siglo V, los baños públicos solían ser mixtos. Desde entonces, y con toda la reconstrucción política de los estados comandada o planificada, esa hoja de ruta por la Iglesia, los baños públicos quedaron separados para hombres y para mujeres. Además, se acabó con la costumbre que había hasta el siglo V de conectar los baños públicos con los burdeles. La Iglesia recomendaba el baño y grandes santos como Santa Hildegarda von Bingen escribieron tratados sobre el baño, tratados sobre el cuidado del cuerpo y especialmente cuidados femeninos y de limpieza femenina. Abundaban también tratados de medicina relativos al baño y sobre el arreglo
personal. Por ejemplo, el régimen sanitatis, que es del siglo XIII. Pero el baño no solo era una necesidad de salud, sino también era visto como algo agradable en plena Edad Media. En el campo, en las pequeñas villas y lugares, las gentes, incluso los pobres, también estaban preocupados de la higiene. Se establecían lugares donde se podían bañar, se ponían grandes tinajas y además se podía utilizar, si lo había, el arroyo para poderse bañar. A todo ello se añadirán los lavaderos de ropa. El baño y el jabón eran una práctica muy habitual. La industria medieval del jabón era una industria pujante en la Edad Media. Las ciudades tenían gremios de jaboneros. En fechas tan tempranas como el año 800, ya tenemos documentados profesionales reunidos en un gremio específico de jaboneros, como aparece en las Capitulare Bilis del año 805. El problema llegó con la peste negra y con las guerras de los 100 años, a mediados del siglo XIV. Las condiciones de salubridad y de higiene decayeron. En la frontera entre el Renacimiento y el Barroco volvieron las pestes y las guerras, las mal llamadas guerras de religión, con lo que los niveles de salubridad volvieron a bajar. Y esta fue la imagen que llegó a los iluministas dieciochescos y burgueses decimonónicos. Los degenerados ilustrados dieciochescos y liberal burgueses del siglo XIX sí que eran unos guarros y utilizaban mucho los perfumes para taparse la guarrería. Apenas se lavaban, si acaso una vez al año, y gracias. Les importó un pimiento la salubridad de las ciudades, enriquecidos con los comercios, con el desarrollo agrario y los beneficios agrarios puestos en los desarrollos industriales y nuevas máquinas, las fábricas, pusieron estas fábricas y estos talleres donde les dio la gana, no como en la Edad Media, que tenían prohibido ponerlo donde les daba la gana. Tenían que poner el taller dedicado al curtido de pieles en tal sitio, y no donde a uno le daba la gana. Como hemos entrado en un mundo donde libertad para hacer lo que a mí me dé la gana porque tengo dinero, porque puedo, y porque si no puedo, pago al concejo, pago al regidor y se me cambia la normativa. Pues estas gentes situaban sus talleres, sus fábricas donde les daba la gana y tiraban los residuos directamente a las mangas principales de los ríos. El Támesis y el Sena volvieron a estar ennegrecidos, pero lo mismo ocurrió en el Danubio, lo mismo ocurrió en el Llobregat. Estos desalmados controlaron los gobiernos, las administraciones de las ciudades y llevaron las porquerías de los alcantarillados a los cauces principales de los ríos. A ello se unió un descontrolado desarrollo demográfico urbano, donde las gentes podían ponerse a vivir donde les daba la gana y como les daba la gana, sin ningún tipo de control de asentamiento, y comenzó a surgir el fenómeno del chabolismo, algo absolutamente desconocido en la Edad Media. Muchas ciudades, este asunto llegó a ser tan extremo y extenso que se formaban auténticos distritos chabolistas.
Y repito, esto fue algo desconocido en la Edad Media. Los baños públicos, además, desaparecieron. La costumbre de lavarse apenas fue un vago recuerdo. Las basuras y los excrementos se extendían por las calles. Y el agua va fue algo habitual. Se hizo común. Así, en el Madrid del siglo XVIII y XIX, por ejemplo, o en la Barcelona, o en París, o en Londres. Por eso, se extendió el uso, en este siglo XIX, primeros del XX, se extendió el uso de la capa y el chambergo, que se llamaba, como protección al agua va. En este ambiente del siglo XIX, las ratas pasaron a formar parte consustancial del paisaje urbano, algo desconocido en la Edad Media. En esta Europa degenerada, en esta Europa liberal y socialista. Tal es así que surgió un nuevo oficio, desconocido en la Edad Media, el cazador de ratas, lo que se llamaba en Inglaterra, y perdónenme la pronunciación, el rat catcher o mercan d'amort aus rat. Perdonad mi francés. Es decir, los cazadores de ratas. Incluso se publicaron tratados sobre el arte de cazar ratas, como por ejemplo el Full Revelation of a Professional Rat Catcher, publicado en Manchester en 1898. No es de extrañar que sea en este siglo XIX-XX cuando surgen los cuentos e historias de cazadores de ratas, como el cuento de los hermanos Grimm, el flautista de Hamelín. Pero miren ustedes por dónde. En vez de situar la historia en el siglo que le corresponde, que es el siglo XIX, lo sitúa en la Edad Media, en 1264. ¿Qué mayores pruebas para denigrar hay de que la intención cultural del liberalismo del siglo XIX y primeros del XX era la denigración constante de la Edad Media? Pero es cierto que había toda una serie de leyendas durante la Baja Edad Media, hasta el siglo XVII, una serie de leyendas sobre el secuestro infantil, especialmente por la Guerra de los 100 años y luego las guerras de religión del siglo XVII, porque se necesitaban gentes jóvenes para ir a la guerra. Entonces, chavales entre 18 y 14 años eran cogidos a la fuerza y eran llevados a la guerra. Con el común popular urbano viviendo del siglo XIX y parte del XX, viviendo en estas condiciones, ¿cómo podía esa burguesía liberal, esos iluministas burgueses, cómo podían vender las delicias de un nuevo sistema, del sistema liberal? Sencillamente denigrando a la cristiandad, generando odio hacia la Iglesia, por cualquier medio, incluso mediante los cuentos infantiles. Al mismo tiempo, se utilizan los resortes educativos y culturales, como vimos en pasadas sesiones, para presentar a estas sociedades como bárbaras, tribales, y esas sociedades cristianas debían de tener un opuesto maravilloso, donde todo era bondad, donde todo era tolerancia y limpieza. Y así es como presentaron
a las sociedades del Islam. La mugre medieval, la limpieza de todas estas otras culturas. Podríamos seguir con ejemplos ad eternum, pero sirvan aquí estos ejemplos presentados y todas las sesiones de esta serie como una pequeña aportación para la demolición de este mito, del mito de la Edad Media como la gran edad nefasta. Para concluir, comentarles que la cristiandad fue un mundo y un tiempo donde las leyes, las instituciones, la moral pública y privada, la cultura, el trabajo intelectual y manual, la mismísima existencia, estuvieron guiados y profundamente arraigados en la doctrina cristiana. Esto supera todas las posibles objeciones, que desde luego las hay, claro que las hay, sobre la Edad Media. Y tengan ustedes presentes que es un tiempo muy largo y no todo es de color de rosa. Pero esa sí que fue tan sólida que duró tanto tiempo y que fue apropiada para que las personas, las comunidades, las sociedades supiesen quién soy, quién es mi familia, qué somos como comunidad, de dónde venimos y a dónde vamos, y así poder superar todos los desafíos, tanto cotidianos como de etapa, una hambruna, una mala cosecha o épocas de bonanza, cómo vivir adecuadamente esa bonanza. Esto era la cristiandad. Muchísimas gracias por haber atendido a esta serie de los mitos de la Edad Media. Les agradezco su atención y su paciencia.